Propiedades de los triángulos. Aquí vamos a observar algunas propiedades fundamentales de los triángulos. La primera, la suma de sus ángulos interiores es igual a 180 grados. En este caso tenemos que alfa más beta y más gamma nos da 180 grados. La segunda es que la suma de sus ángulos externos es igual a 360 grados. La suma de sus ángulos externos es igual a 360 grados. Los ángulos externos, en este caso lambda, phi y teta, suman 360 grados. La tercera, un ángulo exterior es igual a la suma de sus ángulos interiores no adyacentes. Para el caso del ángulo externo teta, será igual a alfa más beta. Para el caso del ángulo externo lambda, va a ser igual a gamma más beta. Y para el ángulo externo phi, va a ser igual gamma más alfa. Aquí tenemos el siguiente problema: calcular el valor de x en el gráfico. Sabemos que la suma de los ángulos interiores de un triángulo suma 180 grados, entonces 40 más alfa más beta más alfa más beta debe dar 180 grados. Entonces formamos la ecuación: 40 grados más alfa más beta más alfa más beta igual a 180 grados. Resolviendo la ecuación tendremos que 2 alfa más 2 beta va a ser igual a 180 menos 40. Y acá tenemos que alfa más beta va a ser igual a 70. Y esto lo vamos a enumerar como la ecuación 1. Ahora visualicemos el triángulo de color amarillo. En el triángulo de color amarillo observamos que x es un ángulo externo. Por lo tanto, x va a ser igual a la suma de los dos ángulos interiores no adyacentes. En este caso, alfa más beta. Entonces tenemos que x es igual a alfa más beta. Pero a su vez sabemos que alfa más beta es 70. Entonces tenemos que x es igual a 70 grados. Del gráfico alfa más beta igual a 200. Calcular el valor de x más y. Este ángulo sería 180 menos alfa. Aquí sería 180 menos x. Este ángulo 180 menos y. 180 menos beta. 180 menos alfa más 180 menos x más 180 menos y más 180 menos beta igual 360 grados. 180 con 180 sería 360, con 360 se cancela. Nos quedaría menos alfa menos beta menos x y menos y más 180 más 180, 360 grados igual a 0. Factorizando el signo menos tenemos que menos alfa más beta más 360 va a ser igual a x más y. Ahora, x más y es lo que nos piden calcular. Y nos dicen que alfa más beta es igual a 200. Y acá tenemos alfa más beta. Entonces, reemplazando, tenemos que x más y va a ser igual a 360 grados menos 200. Por lo tanto, x más y va a ser igual a 160 grados. Calcular la medida del ángulo formado entre A, C y B. A, C y B. Entonces el ángulo que nos están pidiendo es este ángulo, que lo vamos a llamar X. Sabemos que la suma de los ángulos interiores de un triángulo suma 180 grados. En el triángulo grande nos falta ese ángulo. Le vamos a poner que va allí. Entonces tenemos que beta más alfa más y más x es igual a 180 grados. Y lo ponemos como ecuación 1. Ahora en el triángulo de color celeste completamos todos los ángulos. Sería, si este es 140, el ángulo interior en el punto E sería de 40 grados. Entonces en el triángulo celeste sumamos los ángulos interiores, que es beta más y más alfa más 40 igual a 180 grados. Vamos a llamar ecuación 2.
Como ambos suman 180 grados, ponemos igualando las ecuaciones 1 y 2. Vamos a tener entonces que beta más alfa más y más x va a ser igual a beta más y más alfa y más 40 grados. Ahora, beta con beta se van, alfa con alfa también, y con y igual. Nos quedaría x igual a 40 grados. Del gráfico mostrado alfa más beta igual a x, calcular el valor de x. Primero tenemos que en este triángulo la suma de los ángulos interiores tiene que ser igual a 180. Tenemos alfa, tenemos beta y acá estaría faltando completar un ángulo. Completamos este ángulo que va a ser igual a 180 menos alfa y beta. Menos alfa más beta. Ahora el problema nos dice que alfa más beta igual a x. Entonces acá tenemos que alfa más beta igual a x. Reemplazando, tenemos que ese ángulo es igual a 180 menos x. Completamos todos los ángulos internos. Este ángulo va a ser igual a 180 menos x. Este ángulo es beta. Este ángulo vendría a ser 180 menos θ. Este ángulo de aquí. Este ángulo vendría a ser el ángulo externo de este triángulo. Entonces va a ser igual a 60 más 180 menos x. Entonces tenemos que este ángulo es igual a 60 más 180 menos x igual a 240 menos x. Ya tenemos todos los ángulos del cuadrilátero y tenemos que la suma de todos los ángulos interiores suma igual a 360 grados. Entonces formamos la siguiente ecuación: 180 grados menos x más θ más 240 menos x más 180 menos θ igual a 360 grados. Tenemos que 180 más 180 igual a 360 grados. Con 360 grados se cancela. Nos quedarían menos 2x. También tenemos que θ positivo con θ negativo se cancela. Nos quedaría menos 2x más 240 igual a 0. Entonces tenemos que 2x igual a 240 grados. Por lo tanto, x igual a 120 grados. Listo. En el siguiente problema nos pide calcular la medida del ángulo BDC. B, D y C. Este es el ángulo. Por lo tanto, lo vamos a poner. Nuestro ángulo a calcular, vamos a ponerlo como x. Este ángulo sería un suplemento de 140, que vendría a ser 40. El ángulo en el punto A sería 80. Ahora tenemos que la sumatoria de los ángulos interiores en el triángulo debe darnos igual a 180 grados. Por lo tanto, tenemos que 80 grados más 2 alfa más 40 es igual a 180. Por lo tanto, 2 alfa va a ser igual a 180 menos 120. 2 alfa igual a 60. Entonces alfa vale 30 grados. Ahora, en el triángulo pequeño, igual la suma de los ángulos interiores nos debe dar 180 grados. Por lo tanto, tenemos que x más alfa más 40 grados debe ser igual a 180 grados. Tenemos ya calculado el valor de alfa, que vale 30 grados. Reemplazando, tendremos que alfa más, simplificando, tenemos que x más alfa igual a 180 grados menos 40. Por lo tanto, x más alfa igual a 140 grados. Ahora tenemos que alfa ya lo tenemos calculado y vale 30 grados. Por lo tanto, reemplazando sería x más 30 grados igual a 140 grados. Entonces, x va a ser igual a 140 grados menos 30. X igual a 110 grados. Listo. En el gráfico, la recta L1 es paralela a la línea recta L2. Nos pide calcular el valor de x.
Como L1 y L2 son paralelas, entonces este ángulo beta va a ser igual a este otro ángulo beta. Ahora tenemos que este ángulo va a ser igual a 2x. Este ángulo vendría a ser 180 menos 2x menos beta. Este ángulo vendría a ser beta menos x. Tenemos en cuenta que este ángulo viene a ser el ángulo externo de este triángulo, que se suma de los ángulos x más bx nos genera beta. Ya tenemos los tres ángulos internos del triángulo. Entonces armamos la siguiente ecuación. Sabemos que la suma de los ángulos interiores debe darnos 180 grados. Por lo tanto, 60 grados más 180 grados menos 2x menos beta más beta menos x va a ser igual a 180 grados. No tenemos beta negativo con beta positivo, se cancela. 180 con 180 se cancela. En la expresión nos quedaría 60 grados menos 3x igual a 0. Entonces 3x igual a 60 grados, por lo tanto x igual a 20. Según el gráfico, calcular el valor de x. Bien, acá tenemos dos triángulos. Del triángulo de color amarillo podemos observar que 2W vendría a ser uno de sus ángulos externos. Por lo tanto, se cumple que la suma de sus dos ángulos no adyacentes va a ser igual a 2W. Entonces tendríamos que 2θ más 60 grados es igual a 2W. Sacando mitades tendríamos que θ más 30 grados igual a W. Y esto lo vamos a poner como ecuación 1. Ahora en el siguiente triángulo de color celeste observamos que uno de sus ángulos exteriores viene a ser W. Por lo tanto, diremos que θ más x igual a W. Entonces vamos a tener que θ más x igual a W. Ahora de la ecuación 1 sabemos que θ más 30 grados igual a W. Entonces reemplazando tendremos que θ más x igual a, en vez de W, vamos θ más 30 grados. Entonces θ positivo con θ positivo del otro número se cancela. Por lo tanto tendremos que x es igual a 30 grados. Calcular el valor de x si m menos n igual a 20, según el gráfico. Bien, en el triángulo de color amarillo podemos observar que el ángulo x viene a ser un ángulo externo del triángulo de color amarillo. Por lo tanto, tenemos que x es igual a n más alfa. Como nuestro problema lo tenemos todo en función de m, n y x, despejamos alfa. Entonces vamos a tener que alfa va a ser igual a x menos n. Va a ser nuestra ecuación número 1. Ahora, en el triángulo de color celeste, tenemos que la suma de los ángulos interiores es igual a 180 grados. Por lo tanto tenemos que m más x y más alfa igual a 180 grados. Ahora, alfa tenemos en la ecuación número 1. Entonces reemplazando alfa tendremos que m más x menos n igual a 180 grados. Entonces vamos a tener que 2x más m menos n igual a 180 grados. Pero m menos n tenemos como dato. Nos dice que m menos n es igual a 20. Reemplazando ese valor tendremos que 2x más 20 igual a 180 grados. Sacando mitades a ambas expresiones tendremos que x más 10 igual a 90. Por lo tanto tenemos que x es igual a 80. Del gráfico calcular el valor de x. Primero lo quitamos nuestra incógnita. Ahora tenemos que θ vendría a ser uno de los ángulos exteriores del triángulo de color amarillo. Por lo tanto, este ángulo vendrá a ser igual a
teta menos 2x. Completamos los ángulos interiores del triángulo de color celeste. Entonces vamos a tener que este ángulo sería 60, este otro ángulo va a ser x, y este ángulo vendría a ser teta menos 2x. Entonces vamos a decir teta menos teta más 2x. Teta con menos teta se van y nos quedaría que ese ángulo es 2x. Por lo tanto, este ángulo vendría a ser 2x. Ahora tenemos que la sumatoria de los tres ángulos debe dar igual a 180 grados. Por lo tanto tenemos que 60 grados más x y más 2x igual a 180 grados. Entonces vamos a tener que 3x va a ser igual a 120 grados. Sacando tercia tenemos que x igual a 40 grados. Tenemos el siguiente problema. Si a más b igual a 260 grados, nos pide calcular x. Ubicamos nuestra incógnita x. Ahora, si observamos el triángulo celeste, 2 alfa vendría a ser uno de sus ángulos exteriores. Por lo tanto, vendría a ser la suma de los ángulos interiores no adyacentes. Este ángulo vendría a ser 180 grados menos a, y este otro ángulo interior vendría a ser 180 grados menos b. Entonces tenemos que 180 grados menos a más 180 grados menos b va a ser igual a 2 alfa. Entonces tenemos que 360 grados menos, factorizamos a más b, factorizando el signo, tenemos que es igual a 2 alfa. Ahora, como dato del problema, tenemos que a más b es igual a 260. Entonces tenemos que 2 alfa va a ser igual a 360 grados menos 260. Por lo tanto, 2 alfa va a ser igual a 100. Sacando mitades tenemos que alfa igual a 50. Pero nos pide calcular x. Observando el triángulo de color amarillo, notamos que alfa viene a ser un ángulo externo. Observando el triángulo de color amarillo, notamos que alfa viene a ser uno de sus ángulos externos. Por lo tanto, este ángulo de aquí va a ser igual a alfa menos 36 grados, para que se cumpla la propiedad de que la suma de estos dos ángulos me debe dar alfa. Ahora, si observamos los ángulos en este sector, tenemos que alfa menos 36 y x son suplementarios. Por lo tanto, la suma nos debe dar igual a 180 grados. Entonces tenemos que alfa menos 36 más x igual a 180 grados. Pero sabemos que alfa vale 50. Por lo tanto, tenemos que 50 grados menos 36 más x igual a 180. Entonces tendremos que 14 más x igual a 180. Por lo tanto, x es igual a 166 grados.